ascendente. Ok, la arteria faringe ascendente. Yo se la mostré la faringe en la cabeza esa, le dije, esta es la rinofaringe, orofaringe, laringofaringe. Eso es la faringe. Ya después vamos a ver un poquito mejor, pero sabemos cuál es la faringe, no estamos perdidos. Entonces, a los costados de la faringe que yo les mostré, es decir, a los laditos, está subiendo esa arteria faringe ascendente, que es rama de quién? Arteria carótida externa. ¿Ya? Entonces sube así pegadita a ella. Y mientras sube, le va dando ramitos. Mientras sube, le va dando ramitos. A eso se llama ramos faringeos. Entonces, como ramas colaterales vamos a poner ramos faringeos. ¿Ya? Ramos faringeos. Son uno de los ramos colaterales. Otro de los ramos colaterales que vamos a tener son ramos de músculos prevertebrales. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa prevertebrales? Antes, ¿no? Vertebrales de llegar a las vértebras. Significa que mientras sube le da ramos a la faringe y también le da ramos a los músculos que están ahí siendo antes de llegar a la vértebra. ¿No? Entonces imaginémonos si la arteria subiendo, dando ramos a la faringe, a los musculitos que están por ahí antes de la vértebra prevertebral. De esa manera yo me quedé con eso, con las ramas colaterales. Pero me faltan las ramas terminales. ¿Cómo se va a llamar la rama terminal de la arteria faringe ascendente? ¿Quién sabe? Meninge posterior. Perfecto. Perfecto, por el agujero rasgado posterior también se llama agujero auricular. De esa manera cumple lo que dice su nombre, arteria meningea. Va a la meninge, pero va a la parte posterior de la meninge. Pero para llegar a la meninge tiene que entrar a la cabeza y lo hace mediante el agujero auricular o rasgado posterior. ¿No? Porque eso también son típicas preguntas de examen. ¿Por dónde atraviesa la arteria meninge posterior? Y menciona agujero óptico, agujero oval, agujero espinoso, yugular, rasgado anterior, rasgado posterior, y ustedes tienen que cerrar el correcto, ¿no? Entonces, eso. Después, ¿cuál sería nuestra cuarta arteria? Facial. Ya, la arteria facial. La arteria facial. La arteria facial se les voy a explicar en el cadáver, ¿ya? Las 8 ramas que da. Número 5. ¿Cuál va a ser la arteria occipital? ¿No? Arteria auricular posterior. Auricular posterior. Voy a indicarle así en el cadáver igual esta y la sexta sería arteria occipital. Que no hay mucho que hablar de esto. Así que en el cadáver se las voy a esquematizar. Como rama terminal, ¿cuáles van a ser las? No se vayan a confundir. Ahorita vamos a hablar de las ramas terminales de arteria carótida externa. Todo esto que hemos visto son ramas colaterales de la arteria carótida externa, que vendría a ser arteria tiroidea superior, arteria lingual, número 3 arteria faringe ascendente, número 4 arteria facial, número 5 arteria auricular posterior, número 6 arteria occipital. Todas esas son las ramas colaterales de la arteria carótida externa, sí o sí entran. Lo que no tienen que olvidarse es esto: la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 hasta la 6. Sí o sí entra una pregunta de esa. Ya, y no podemos dejar pasar eso, algo tan fácil. Ahora, una vez sepamos eso, ya recién estudian las colaterales terminales de cada una, si es que les da tiempo, ¿no? Pero por lo menos las terminales sí. Ahora, hemos hablado de las colaterales. ¿Cuáles son las dos ramas terminales de la arteria carótida externa? Temporal. Ya, pero tiene otro nombre. Temporal superficial. Eso, arteria temporal. Ese es su verdadero nombre, ¿ya? Temporal superficial. ¿Por qué superficial? Porque va por afuera de. Porque va por afuera, ¿cierto? Y porque hay otra profunda, que esa no es esta. Ahí la arteria temporal superficial va por afuera. Por afuera de donde este es el hueso temporal, ¿cierto? Entonces la arteria temporal, primero que nada, estas ramas terminales que da la arteria carótida externa, lo hace ¿a qué nivel? Da dos ramas terminales. ¿Ya? Lo hace a nivel del cóndilo de la mandíbula. Es decir, que a ese nivel se bifurca. Les voy a explicar ahí en el cadáver, ¿ya? Tenemos ahí todas las estructuras. En el cóndilo de la mandíbula, a ese nivel se bifurca la arteria carótida externa y da sus dos ramas terminales. Una de ellas, la arteria temporal superficial, que después vamos a ver que se dio una rama anterior y una rama posterior que da la arteria transversal a la cara. Vamos a ver eso, no se preocupen. Pero termina
Aquí. Es como que este es el cóndilo de la mandíbula. Y termina en una rama anterior y una rama posterior. Y termina más o menos así. ¿Ya? Ahora, justo hoy pasé práctica de cirugía. Y estábamos viendo traumas, así, o sea, cómo abordar sobre circunstancias de pacientes, accidentes, pacientes politraumatizados, ¿no? En la calle. Entonces, y el doctor nos contaba que una vez le llegó un paciente, creo que fue japonés, y estaba vendado, de la cabeza, le pusieron venda, los paramédicos, no sé quién, o en el centro de salud le pusieron venda, le vendaron así, y vieron que chorreaba la sangre, y también lo empezaron a hacer cuello, y le empezaron a vendar el cuello, ¿ya? Y después la sangre seguía chorreando, hicieron un mal vendaje, por eso chorreaba. Y le vendaron un poco el tórax, entonces ese paciente llegó al hospital japonés, empezaron a desvendar desde el tórax, medían y no había ninguna herida, la sangre no era de ahí, a pesar de que estaba manchada de sangre ahí. Agarraron del cuello, sacaron, no había ninguna herida, limpiaron, nada. Entonces siguieron desvendando, llegaron a desvendar aquí y vieron, era de este lado lo que chorreaba, y vieron que la arteria temporal superficial estaba como que rasgada, ya estaba como que rota, la piel estaba rota, o sea, salida la piel, y la arteria temporal superficial tenía una rasgadura, entonces la sangre salía como chisguete, ya sabemos por qué, y la arteria temporal superficial la estamos estudiando ahorita. Entonces vieron que ese era el problema, y él nos dijo que normalmente la arteria temporal superficial no es que causa una hemorragia tan fuerte, lo que hay que hacer simplemente es hacer un buen vendaje, apretar para que se coagule solo, ¿no? Y ya después la piel se sutura y demás. Pero para que vean que esas cositas nos van a servir más adelante. Lo que estamos estudiando en la arteria temporal superficial nos va a servir, lo que estamos viendo aquí también nos va a servir, ¿ya? Y justo hoy pude escuchar eso, porque yo no he visto nunca un accidente así de eso, ¿no? Y que justamente le haya dado la arteria temporal y sale sangre de ahí. Pero eso escuché hoy, nos comentó él y yo se lo comento a ustedes, ¿no? Para que también puedan tomarlo en cuenta, que es algo que nos va a servir todo esto. Entonces esta es una rama terminal, número 1, arteria temporal superficial, y la número 2, ¿cuál sería? Maxilar interno. Maxilar interna. La arteria maxilar interna. ¿Cuántas ramas tiene esta maxilar interna colateral? 14. Hartas, ¿no? 3 en cada, podemos decir 14. Hay una memotecnia, ¿no? A ver, voy a poner esto. ¿Te la sabes la memotecnia? La tengo anotada. ¿La tenés anotada, pero no te la sabes? No, es PIMET y ya no me acuerdo. Ya, venga, vamos a hacer. A ver. Pa al su. Ya voy a hacer aquí. Ya, entonces la memotecnia, para saber todas las ramas colaterales de la arteria maxilar interna, es esta. Y me metete, le va a usted pagar, ¿viste? ¿Ya? Se tienen que aprender eso y se la van a saber. Practiquen, ya, para que se aprendan. Quintime. Y casi está haciendo arriba. Ya. Ti me metete de mabutepa al su vitepa. Ya. Ti hace referencia a la arteria timpánica anterior. Me hace referencia a la arteria. Todo esto es arteria. Arteria meningia media. Este otro me hace referencia a la arteria meningia accesoria. Este T hace referencia a la arteria temporal. ¿Qué temporal sería? Profunda anterior. Y este otro T también temporal, profunda, pero sería media. ¿Ya? Arteria temporal profunda anterior, arteria temporal profunda media. Este T hace referencia a la arteria dentaria inferior.
Este más, ¿a qué arteria hace referencia? ¿Qué músculo hay acá? Macetero. Macetero, arteria, maceterina. ¿Ya? Esta bu hace referencia a la arteria bucal, ¿no? Este T, ¿a qué hace referencia? Arteria del conducto, que en realidad así se escribe pterigoideo. ¿Ya? Arteria pterigoidea la vamos a dejar. Pterigoidea. Así, arteria pterigoidea. Y este PA hace referencia a la arteria palatina ascendente, ¿no? Este AL hace referencia a la arteria. ¿Qué arteria sería esta? Alveolar. Ya, la arteria alveolar. Este sub hace referencia a la arteria suborbitaria o también llamada infraorbitaria, porque sub significa abajo, infraorbitaria. ¿Ya? Y este TEPA hace referencia a la arteria pterigopalatina. Pterigopalatina. TEPA, ¿no? Arteria, voy a poner aquí arteria pterigopalatina. ¿No? Entonces ya tenemos nuestras 14 ramas, ¿no son 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que este le dice punto. Ya, este B es arteria viviana. Otro nombre que tiene es arteria del conducto pterigoideo, ¿ya? O arteria del conducto pterigoideo. Oh, sí, de TEPA, ¿qué era? Este es TEPA, Ajá. arteria pterigopalatina. Arteria pterigopalatina. Entonces ahora sí están nuestras 14 ramas. Van a ver que se memorizan simplemente T, vamos TEPA, al subite PA y así vengo. La vía. Viviana. La vía, vamos a hacer la vía así. Viviana. Arteria viviana o del conducto pterigoideo, a veces son otros nombres, son lo mismo. Es importante que a veces memoricen los dos nombres porque en el libro lo encuentran con uno y dicen, ahí está, ¿dónde salió? Y había sido la misma, que ya sabía. Entonces, eso después lo vamos a ver con más calmita, a dónde va, con qué conducto entra, ya. Pero por lo menos esto tengámoslo en cuenta. Ahora, esto que hemos visto son las ramas colaterales. ¿De quién? De la arteria maxilar interna. ¿Esta maxilar interna tiene una rama terminal? Sí, ¿no? Entonces, todo esto viene a ser ramas colaterales, pero tiene una rama terminal. ¿Quién? La arteria maxilar interna. ¿Y cuál va a ser? Es la arteria esfenopalatina, ¿ya? Que se mete por el conducto esfenopalatino o también se llama conducto incisivo, que hemos visto en hueso maxilar, ¿ya? Entonces, esta es la rama, le dicen la arteria de los otorrinolaringólogos. También le dicen así. ¿Quiénes le dicen así? Los otorrinos. Esa es su arteria preferida de ellos, porque es la que irriga la mayor parte de la cavidad nasal. Y es una de las más gruesas, es su rama terminal de la arteria maxilar interna. Esta no tienen que olvidarse, por favor, no tienen que olvidarse. Yo estoy llevando otorrino este año. El otorrino va a llevar el 5º año. Y el doctor pide que sepamos anatomía, nos pregunta anatomía en la práctica. Vamos a su consultorio, que es en la clínica. ¿Cómo se llama? Olvidé su nombre. Pero en esa clínica. Y pregunta anatomía del oído, pregunta anatomía de la cavidad nasal. Y la última clase que tuvimos fue anatomía de la cavidad nasal. Obviamente también pregunta otros temas, ¿no? Pero siempre empieza con anatomía. La última clase fue anatomía de la cavidad nasal, anatomía de la nariz, cavidad nasal, cornetes y todas esas cosas. Y éramos como 20 ahí, ya, o 18 por ahí. La cosa es que le pregunta por lista, uno por uno le va preguntando. La gran mayoría, por no decir que solo 3 respondimos bien, la gran mayoría no respondía. Y el doctor, digamos, a lo último dijo, la verdad que me decepcionaron, que no puede ser que no sepan anatomía, no, ustedes no deberían ser médicos si no saben anatomía. Estamos muy mal en esto, y así empezó a hablar así.
que sí o sí tenemos que saber anatomía, por lo menos, si no, no deberíamos elaborarnos como médicos. Y en parte tiene razón, ¿no? Y la falla es que, bueno, estamos en quinto año y a muchos ya se les olvida lo que aprendieron en el primer año, por las maneras que hemos estudiado, por lo que nos repasan y que ya pasó algo tiempo, ¿no? Se olvidan las cosas. Es por eso que hay que estar leyendo, aprender no solo memoria, repasar y estudiar bien, ¿no? Y estudiar bien. Y no solo va a pasar eso en otorrino, también ven oftalmología, tienen que saber anatomía del ojo para ver las alteraciones que hay. Anestesio, todas las vértebras tienen que saberlas. Entonces, anatomía es la clave, ya es el pilar es de los pilares de la medicina. Entonces es importante saberlo. Es cierto, en segundo año se ocupa más histología, pero en tercero, cuarto y quinto se ocupa más anatomía. Y bueno, ahorita vamos a hacer práctica, pura práctica de anatomía. Ya hemos visto así en general esto. Y tenemos que hacer la práctica con el cadáver. Ya.